una vez más a su programa Relatos del Ayer. Mi nombre es Isabela Gil y junto a mis compañeras Valeria Martín, Axit Fermín, Isabela Pérez, vamos a hablarles sobre la Venezuela del siglo XIX y la evolución e historia del petróleo en Venezuela. Al comenzar a hablar de las características de la Venezuela del siglo XIX, es importante destacar sus características políticas. De 1801 a 1900 fue un periodo marcado por una república altamente censitaria y caracterizada por insurrecciones. Recordemos que acaba de culminar la Guerra de Independencia y Simón Bolívar había fallecido en 1830. El primer presidente de Venezuela fue José Antonio Páez, quien promulgó una constitución en 1830 con un sistema censitario e indirecto. Solo votaban varones mayores de 21 años, alfabetos y terratenientes. Siguiendo con que fue un periodo marcado por las insurrecciones, se dio una de las primeras llamada la Revolución de las Reformas en 1835 contra el gobierno del presidente Vargas, quien renunció. También se dio el fusilamiento del Congreso en 1848, que marcó la ruptura definitiva entre los conservadores y liberales. Esto sucedió durante el gobierno de José Gregorio Monagas. Es importante destacar que durante el segundo gobierno de José Tadeo Monagas se dio la abolición de la esclavitud en marzo de 1854. Siguiendo con esta serie de hechos, se dio la Revolución de Marzo en 1858, que fue la unión de conservadores y liberales para derrocar a José Tadeo Monagas. Un hecho fundamental de este periodo fue que se impuso el caudillismo como forma de acción política y busca de poder y riqueza. Estos carecían de un proyecto nacional, industrial, productivo y educativo. Algunos de los caudillos destacados de este siglo fueron José Gregorio Monagas, José Tadeo Monagas, José Antonio Páez, Julián Castro, entre otros. Un hecho importantísimo que marcó el siglo XIX en Venezuela fue la Guerra Federal en 1859, también conocida como la Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Después de la Guerra de Independencia es considerada como la contienda bélica más larga y sangrienta que haya asolado el territorio nacional. La Guerra Federal se enfrentaron dos bandos políticos que venían luchando por el poder desde 1846, los conservadores y liberales. Las causas fundamentales de la guerra son las siguientes: el reparto desigual de las tierras y la ganadería que estaba en manos de unas cuantas familias de los caudillos militares que habían luchado en la independencia. Los protagonistas de esta guerra federal fueron Ezequiel Zamora, que murió en la misma, Juan Crisóstomo Falcón por el lado liberal y José Antonio Páez por el bando conservador. En esta contienda, Zamora y Falcón fueron seguidos por las masas populares. Para terminar esta guerra se firmó el Tratado de Coche en 1863, que marcó el final de 5 años de combates entre hermanos venezolanos. Luego, otro hecho importante, en 1868 se llevó a cabo otra insurrección llamada Revolución Azul, acaudillada por el ya anciano general José Tadeo Monagas. Luego, en 1870, Antonio Guzmán Blanco llega al poder y organiza una insurrección para tomar el gobierno, llamada Revolución de Abril. Durante su época es importante destacar que hay un gran crecimiento en el ámbito cultural y económico en Venezuela. Posteriormente, de la airosa época guzmancista, Castro decide organizar junto con Juan Vicente Gómez y otros partidarios la denominada Revolución Liberal Restauradora, que comenzó con la invasión del territorio nacional en mayo de 1899. El principal suceso que marcó el gobierno de Castro fue la crisis por la suspensión del pago de la deuda externa de Venezuela, que se saldó el 8 de diciembre con el bloqueo del puerto de La Guaira por buques de guerra alemanes e ingleses y con el bombardeo y saqueo de la fortaleza de Puerto Cabello. La intervención de Estados Unidos y el amparo de la doctrina Monroe acabó con esta crisis y reforzó la presencia de este país en Venezuela. La suspensión del bloqueo se hizo mediante la firma del acuerdo el 13 de febrero de 1903, mediante el cual Venezuela se comprometía a dedicar el 30% de los ingresos aduaneros de sus puertos a sus países acreedores, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Con esto se finalizan las características políticas más relevantes de este siglo y ahora comenzamos a hablar de las económicas. Recordemos otra vez que de 1830 a 1840 hubo una crisis por las guerras de independencia y separación de la Gran Colombia. El café era el principal producto de exportación en este momento. Venezuela había disminuido su riqueza, su producción de carne, leche y rubros agrícolas. También se iniciaba la etapa de la República con una gran deuda externa. La aspiración de explotación del suelo había tenido su inicio con la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1829. Nuevamente, en 1840, se dio una nueva crisis económica que modificó la bonanza, bajó el precio del café y el precio del cacao subió. El dominio de la economía para esta época estaba en control de grandes latifundios, terratenientes, presencia de banqueros, usureros y prestamistas que azotaban a pequeños comerciantes, propietarios de tierras y artesanos. Al principio de este siglo se mantuvo la esclavitud. Después de la Guerra Federal, en 1859, hubo cuantiosos daños a la economía, principalmente en los sectores agrícolas y ganaderos. Los pueblos y las aldeas fueron saqueados, campos arrasados y la ganadería sufrió pérdidas irreparables. La nación se endeudó con la solicitud de préstamos al exterior para tratar de solucionar los problemas prioritarios. Esto empeoró la situación.
Realmente, la economía nacional del siglo XIX nunca logró establecerse. Solo a finales del siglo, con Guzmán Blanco, se puede decir que se estabilizó, y aún así existían algunos desórdenes fiscales en la economía del país. Las medidas dictadas por el presidente Antonio Guzmán Blanco lograron ampliar el mercado interno. Tras el retiro de este en 1888, se cayó de nuevo en la anarquía, pero el mercado estaba más fortalecido que en ocasiones anteriores, lo que permitió resistir la situación sin tener que llegar a paralizarse como en situaciones pasadas, e incluso se lograron algunos progresos que permitieron entrar al siglo XX con cierto grado de organización y alguna infraestructura básica. A pesar de todo esto, el campo se mantuvo como el principal proveedor de recursos en la economía nacional de Venezuela hasta 1925. Año en el cual por primera vez llega otro producto superando los recursos del campo. Este producto es el petróleo. Entre las características sociales tenemos que era una sociedad netamente rural. Imperaba el analfabetismo en casi 90% de la población. Existía la escasa salud pública y de servicios, falta de urbanismos y grandes ciudades sin infraestructura vial. Existían grandes carencias en educación, salud, vivienda, vías de comunicación para las grandes mayorías depauperadas. Los sectores sociales dominantes estaban divididos en dos grupos: la clase terrateniente encargada de la producción agrícola y ganadera y el sector comercial mercantil. A medida de que se consolidaba el Estado, se fue conformando un grupo medio de funcionarios públicos y profesionales, artesanos y pequeños comerciantes, campesinos y esclavos. Uno de los factores que influyó en la constitución de las clases sociales es el referente a la Declaración de Igualdad en el sentido antirracista, barriendo con las antiguas distinciones de castas declaradas en la Constitución de 1811. Posteriormente, en la Constitución de 1830, se proclama la igualdad natural del hombre, no la igualdad política, pero crea una auténtica oligarquía, cuyos miembros fueron los únicos en tener acceso a la educación. Esto repercutió de manera significativa, ya que las grandes clases marginadas, al no tener ningún tipo de instrucción o especialización en su oficio, no podrán rebelarse ante el yugo que lo martiriza ni organizar luchas o insurrecciones esclavistas que amenacen al estatus territorial ancestral. En cuanto a las libertades recogidas por la Constitución, se proclama la igualdad, aboliendo el fuero eclesiástico y militar, lo cual posteriormente traerá como consecuencia muchos conflictos. En el gobierno de José Gregorio Monagas se declara por fin la abolición de la esclavitud el 24 de marzo de 1854, por razones de orden público, quedando libres 13.000 esclavos y 27.000 manumisos. Otro elemento de notable importancia e influencia en la Guerra Federal, en 1859 hasta 1863, que acentuó la desaparición de las barreras étnicas que condicionaban la división entre las clases sociales. Se produjeron grandes pérdidas humanas e intelectuales. Muchas familias se vieron afectadas y murieron luchando por la independencia. Para el año de 1800 habían aproximadamente 780.000 habitantes y esto se redujo a 659.633 habitantes aproximadamente en el año de 1826. Entre las características culturales encontramos que Venezuela también se enriqueció por otras corrientes culturales del origen antillano y europeo en el siglo XIX, en especial de procedencia francesa. Entre algunas figuras de la música venezolana cabe destacar a la pianista del siglo XIX, Teresa Carreño. Así es el estupendo desarrollo que ha ocurrido con el movimiento de las orquestas sinfónicas juveniles. La mayoría de inmigración árabe que existe en Venezuela consiste en sirios y libaneses. Estos llegaron en el siglo XIX dedicándose al comercio y a la pesca de perlas en la isla de Margarita, en Venezuela. No solo eso, en Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir de 1875, cuando después de un terremoto comienza a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas generadas por dicho movimiento telúrico de la hacienda La Alquitrana en el estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido. A raíz de todo este hecho se forma la primera empresa que se dedicó a explotar de manera industrial el petróleo. La empresa se llamó Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira o Petrólea del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, la cual se produciría mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de queroseno, 150 de gasoil y 220 de residuos. De estos derivados del petróleo, el queroseno era el de mayor utilidad, pues se utilizaba para alumbrado y para las primeras cocinas. La explotación mundial de petróleo de forma moderna había comenzado en 1859,
cuando el llamado coronel Edwin Drake en Titusville perforó un pozo encontrando petróleo a 21 metros de profundidad. La fiebre petrolera se desata en Norteamérica. Las perforaciones se multiplican, las tierras aumentan de precio y los campesinos se hacen petroleros. El sorprendente crecimiento de la industria petrolera norteamericana genera nuevos emporios económicos. Destaca la Standard Oil, capitaneada por John Rockefeller. Paralelamente, empresas inglesas y holandesas encuentran petróleo en el Lejano Oriente y Rusia, manteniendo un ritmo de exploración permanente en todos los continentes. Es en este contexto de búsqueda de nuevos yacimientos cuando el geólogo Ralph Arnold y parte de su equipo en abril de 1913 llegan al campo petrolero El Alquitrán, cerca de Rubio en el estado Táchira. Allí escribe que la refinería local lleva 30 años en servicio, constatando que en Venezuela ya se producía petróleo. A pesar del conocimiento de la existencia de petróleo en Venezuela desde hace siglos, este recurso cobró real trascendencia con la llegada del siglo XX. Y los primeros pozos de real importancia no se llegaron a perforar hasta la década de 1910. El entonces presidente Cipriano Castro aprobó un nuevo Código de Minas para la Nación el 23 de enero de 1904, estableciendo así un principio que marcaría dramáticamente el curso de la industria petrolera hasta su nacionalización, durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en 1976, proyectándose de esta manera la creación de la Compañía Nacional de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, que se encargaría de dirigir la producción del crudo venezolano. El presidente de la República obtenía facultad plena para administrar y otorgar concesiones petroleras sin necesidad del consentimiento del Congreso. Durante su gobierno, se llegaron a otorgar 4 concesiones para explorar, producir y refinar petróleo, las cuales fueron solicitadas con el evidente propósito de ser negociadas con inversionistas extranjeros. En 1908, Juan Vicente Gómez reemplazó a Castro como presidente de Venezuela. En los siguientes años, Gómez continuó la política de otorgamiento de concesiones, que en su mayoría fueron adjudicadas a sus amigos más cercanos, quienes a su vez las renegociaron con las compañías petroleras extranjeras que poseían la tecnología necesaria para poder desarrollarlas. Una de estas concesiones fue otorgada a Rafael Max Valladares, que contrató a la Caribbean Petroleum, subsidiaria de la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell, para llevar a cabo su proyecto de exploración de hidrocarburos. El 15 de abril de 1914, el primer campo petrolífero venezolano de importancia, Mene Grande, fue descubierto por la Caribbean Petroleum Company tras la finalización del pozo Sumaque 1. Este importante descubrimiento es lo que alentó una ola masiva de las compañías petroleras extranjeras para invertir en Venezuela en un intento por conseguir un pedazo de la acción. De 1914 a 1917, varios yacimientos de petróleo fueron descubiertos en todo el país. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó significativamente el desarrollo de la industria. Debido al esfuerzo de la guerra, la compra y transporte de las herramientas y maquinaria, algunas compañías petroleras se vieron obligadas a renunciar a la perforación hasta después de la guerra. Las primeras operaciones de refinación se llevaron a cabo el 17 de agosto de 1917 en la refinería de San Lorenzo, la primera refinería en Venezuela que cerró su producción en 1982, ubicada en el municipio de Baralt, estado Zulia. Y las primeras exportaciones significativas de petróleo venezolano salieron por el terminal de Caribbean Petroleum en San Lorenzo, comenzando a operar esta refinería con la capacidad inicial de 8.000 barriles diarios. Para 1926 aumentó a 10.000 y en 1938 alcanzó los 38.000 barriles diarios. A finales de 1918, el petróleo apareció por primera vez en las estadísticas de exportación de Venezuela, con una producción anual de 21.194 toneladas métricas. Después de unos 20 años desde la instalación del primer taladro perforador de pozos, Venezuela se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo y el segundo mayor productor de petróleo después de Estados Unidos. La exportación de petróleo se disparó de un 1.9% a 91.2% entre 1920 y 1935. Este viene a ser el primer boom petrolero en la historia venezolana. Cuando se descubrió petróleo en el campo de la Rosa de Cabimas en la costa oriental del lago de Maracaibo en 1922, se llevó a cabo la perforación del pozo Barroso II,
que produjo en un periodo de 19 días continuos un promedio de 100.000 barriles diarios. El dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, permitió a los inversionistas extranjeros participar en la redacción de la primera ley petrolera de Venezuela, en la cual se estableció la figura de las reservas nacionales y un mínimo de regalías del 15%. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima con más historia en Relatos de Ayer. Muchísimas gracias.